Bueno, buenas, buenas. Soy Nico Carbone. Hoy vamos a hablar un poco de Friedrich Nietzsche. Fue un filósofo, poeta, músico, filólogo alemán. Y es importante saber por quiénes fue influenciado y a quiénes influenció para poder linkear un poco los pensamientos. Así que les voy a decir que fue influenciado por Kant, Schopenhauer, Platón, Zaratustra, Sócrates, Aristóteles, entre otros, e influenció a Freud, Sartre, Foucault, entre otros. Muy bien, para poder entender un poco el pensamiento de Nietzsche, primero hay que contextualizarlo un poco. Nietzsche, bueno, como les dije, fue todo eso, alemán, nació en 1844 y falleció en el 1900. O sea, ¿qué significa esto? Que vivió durante el periodo de la modernidad, pero sin embargo, su pensamiento es un pensamiento postmoderno, claramente. Les aconsejo, para los que no saben bien la diferencia entre el pensamiento moderno y el pensamiento postmoderno, les dejo por acá unos videos que hice de Rubén Pardo, donde habla de estos tres modelos epocales para él, estas tres maneras distintas de ver el conocimiento científico, que es el paradigma premoderno, el paradigma moderno y el paradigma postmoderno. Se los dejo por ahí. Bueno, entonces, Nietzsche es un pensador postmoderno porque eh, tiene en sus pensamientos tiene muchísimas características de lo posmoderno, de lo contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, la idea de que no existe una verdad universal, sino verdades, eh, muchas verdades que pueden estar en contraposición, que están influenciadas por una subjetividad, ¿no? Por una, por un relativismo, ¿no? Entonces, eso para contextualizar un poco, vamos a empezar por el concepto de Dios ha muerto. ¿Qué significa eso? Lo que Nietzsche quiere decir cuando dice Dios ha muerto, lo dice, habla de Dios en el sentido de la relación que tiene Dios como figura de justificación de muchas preguntas que no tienen respuesta humana, dice Nietzsche, ¿no? Que no, por ejemplo, ¿no? A la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Todo este tipo de preguntas que no tienen una respuesta en lo humano, en nuestro mundo, en lo corpóreo, se podría decir, capaz un poco tirado de los pelos, pero se podría, yo lo digo. Eh, entonces, se justificó por mucho tiempo, y se sigue justificando todavía algunos, todo este tipo de preguntas con Dios, con lo divino, con la fe, con la religión, ¿no? Bueno, y el sentido de la vida es poder hacer las cosas bien para después en la otra vida, ¿no? O sea, ven cómo ya funciona lo otro, lo no humano, lo que no es tangible a nosotros, lo que no es real, se podría decir. ¿No? Entonces, esto es clásico de la Edad Media. Estas son ideas que nos alejan de la realidad, de lo humano. Entonces Nietzsche dice que hay que parar con esas explicaciones, aceptar que hay cosas que no sabemos y que no podemos responder y que no tenemos que negar la angustia que nos genera no saber, también dice, ¿ok? Porque, claro, digo, hay cosas que no sabemos, entonces el ser humano, el hombre, el ser humano eh, quiere buscar, ¿no? Esas cosas que no saben, quieren encontrar la verdad. Y entonces ahí viene la religión a decir, bueno, yo te justifico esto que no te deja dormir. Te lo justifico y listo, quédate tranqui. Y Nietzsche dice, loco, eh, hay que dejar de justificar estas cosas con lo divino, hay que aceptar que no la sabemos y hay que vivir, tenemos que vivir bien con esa angustia, se podría decir, o sea, eh, eso, relacionarnos bien con eso y que de ese modo vamos a estar más cerca de lo humano, de lo real, dice Nietzsche. Esto vendría a ser rápidamente una explicación de lo que significa la frase Dios ha muerto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en un ratito, yo les voy a leer fragmentos
de Nietzsche, porque también la idea es que ustedes también puedan pensar cosas capaz distintas a lo que yo puedo pensar, ¿no? Así que antes de leer estos fragmentos, una introducción que está en el texto de la Cátedra de Metodología de la Investigación de la Universidad Nacional de las Artes. Voy a ir un poquito a ese texto. Y una de las cosas que me parece importante es esto que dice: si Dios ha muerto y el mundo es posible de interpretaciones infinitas, si entre el sujeto y el objeto no hay adecuación posible, sino un abismo, y por lo tanto la verdad es solo convención, ¿ok? Todas estas cosas son ideas de Nietzsche. Si todo conocimiento supone una cuota de interpretación, entonces filosofar para Nietzsche consistiría en instaurar fábulas, instaurar ficciones, ¿ok? Todo eso que les dije primero, todos esos puntitos, son ideas de Nietzsche. Y entonces, en base a todo esto, nos dice acá el texto este de la cátedra que filosofar para Nietzsche consistiría en inventar, instaurar fábulas, ficciones, ¿ok? De hecho, Nietzsche critica a la filosofía, a toda la filosofía occidental, ¿no? Dice que critica sobre todo a la falta de relación con la historia y al odio al devenir, dice Nietzsche, ¿no? Bueno, un aspecto importante de su pensamiento es la característica desmitificadora que tiene, ¿no? Él, o sea, una de las características de sus escritos es que va desenmascarando eh, cosas, mitos, pero en esa desenmascaración no busca encontrar una verdad, ¿sí? No busca llegar a la verdad oculta. Él simplemente va diciendo, che, mira esto, que no, mira esto como no, y capaz podría ser más por acá, pero no te dice esto es así, esto no es así, esto es así. Entonces, filosofar para él sería proponer nuevos encantamientos desde el desencanto, que el desencanto es una característica propia de la época posmoderna, ¿no? Entonces, estos encantamientos nuevos, estas fábulas, deben ser múltiples y variadas, ¿sí? Que también está todo, si se dan cuenta y entienden un poco por dónde va, está todo conectado, todo tiene que ver con todo, ¿no? En su pensamiento, claramente. Los caminos de su pensamiento no conocerán el reposo, ¿ok? O sea, no van a llegar a, a unos fundamentos principales, ¿ok? Entonces todo su pensamiento no va a reposar nunca, va a estar todo el tiempo en transformación, en un devenir constante, ¿no? Em, Sus pensamientos transitan paisajes siempre nuevos, instalando la racionalidad humana en la proximidad de sentidos provisorios y parciales. ¿Ok? Es lo que les decía hace un ratito. Entonces, la creación de sentido, al nunca alcanzar una totalización, o sea, al nunca alcanzar ese reposo, esa verdad absoluta, no se detiene, sino que propone siempre nuevas ficciones. Bueno, en base a todo esto, también su escritura, su manera de expresar, está tenida de todas estas características, ¿no? Por eso su escritura es aforística, en busca de lo fragmentario, en busca de lo fragmentario y de lo provisorio, ¿no? Eh, de nuevo, sentidos en constante devenir. Por eso incluso sus textos demandan demandan una relectura, demandan cada tanto volver a leerlos y capaz que los entendés de una manera distinta, ¿no? Por eso también lo que planteo en este video, ahora después de hacer toda esta introducción para que puedan más o menos entender por dónde va todo su pensamiento, lo que planteo es leerle las citas y yo decirles lo que pienso y también que ustedes puedan pensar. Entonces, leer a Nietzsche supone, dice acá el texto de la cátedra, leer a Nietzsche supone sumergerse en un torbellino vertiginoso, textos cortos
que se suceden y se interrumpen sin alcanzar una conciliación que logre un reposo, ¿ok? Es lo que ya les dije hace un rato, pero bueno, acá lo dice el texto de la cátedra. Otras cositas importantes es que Nietzsche ve a la vida como un cambio permanente, ¿no? Como una transformación, un devenir constante que les decía, un caos. Y dice que las leyes limitan el caos, entonces limitan la vida, ¿no? Si la vida es un caos, es un devenir constante, es un caos, y las leyes limitan el caos, las leyes vienen a limitar la vida. Las leyes son propias de la filosofía moderna, ¿no? Del pensamiento moderno, de la ciencia moderna. Em, no hay fundamentos, no hay explicación, ¿no? En el pensamiento de Nietzsche. Nietzsche no nos va a dar un fundamento principal. Nietzsche nos va a ir, como les dije, eh, desmintiendo algunas cosas, sacando cosas y planteando otras. Em, y esto que me parece que ya se lo dije, pero también hago hincapié porque me parece importante, él plantea que hay que pensar con el cuerpo, no con la mente. Entonces, bueno, vamos a leer. Voy a leerles algunos textitos que me parecen ahí piolas. Muy bien. El primero es un fragmento de Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, que es un escrito en 1873, y dice: En un apartado rincón del universo, donde titilan innumerables sistemas solares, hubo una vez una estrella en la que inteligentes animales inventaron el conocimiento. Fue ese el más orgulloso y mentiroso minuto de la historia universal, pero solo un minuto. Tras pocos resuellos de la naturaleza, la estrella se congeló y los inteligentes animales hubieron de morir. Interesante, interesante. Bueno, acá tenemos algunas cosillas. Por ejemplo, la idea de que el conocimiento se inventó es una invención. El concepto de conocimiento lo inventamos los humanos, los inteligentes animales, ¿no? Bueno, después Foucault, en la primera conferencia de La verdad y las formas jurídicas, justo toma este fragmento y habla un poco de esta idea de por qué es una invención, ¿no? Que después voy a hacer ese video, así que búsquenlo por ahí en mi canal a ver si ya lo tengo. Y si no, bueno, ya lo voy a hacer después de este. Entonces, en este textito tenemos la idea de que el conocimiento se inventó, por ejemplo. Acá nos habla también un poco de la historia universal, ¿no? O sea, linkeando esta idea absurda eh, o esta crítica sobre, no sé si, o sea, este pensamiento de que el conocimiento se inventó, lo linkea un poco ahí con lo universal que es propio de la modernidad, ¿no? La historia universal. Bueno, interesante para pensar. Vamos a otro. Al hombre ya le cuesta trabajo convencerse de que el insecto o el pájaro perciben un mundo completamente diferente que el percibido por él, y que la pregunta sobre cuál de ambas percepciones del mundo es más correcta es totalmente sin sentido, ya que debería medirse con la medida de la acertada percepción, es decir, con una medida que no existe. Voy a detenerme acá para hablar un poquito de esto, porque es mucha info. Entonces, también, de nuevo, acá vemos cómo actúa, cómo está representado este pensamiento posmoderno, ¿no? Nos dice, al hombre ya le cuesta trabajo convencerse de que el insecto o el pájaro perciben el mundo completamente diferente que lo percibido por él. O sea, nos está hablando un poco de esta idea que tiene el hombre de que el mundo es como nosotros lo vemos. El mundo es así porque es así y porque listo, qué sé yo. El mundo es como nosotros lo vemos, ¿no? Hay esa idea, sobre todo en la modernidad. Y acá Nietzsche viene a cuestionar un poco eso, ¿no? A decir un poco, che, ¿el mundo está seguro que es así como lo ves? Porque mirá que para el pájaro
es de una manera muy distinta que lo que es para vos. Y después nos dice, y que la pregunta sobre cuál de ambas percepciones del mundo es más correcta es totalmente sin sentido, ya que debería medirse con la medida de la acertada percepción. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la acertada percepción? No existe. ¿Por qué una puede ser acertada y la otra no? Todas las percepciones tienen el mismo nivel de verdad, podríamos decir. Todas las percepciones tienen la misma validez, ¿no? Después sigue la cita. Dice, a mí me parece que la correcta percepción, es decir, la adecuada expresión de un objeto en un sujeto, es un absurdo contradictorio. Entre dos esferas absolutamente distintas como sujeto y objeto, no hay casualidad, no hay exactitud, no hay expresión, sino a lo sumo un comportamiento estético. Quiero decir, una transposición interpretativa, una traducción balbuceante a un idioma totalmente extraño. ¿Ok? O sea, nos dice, a mi modo de entender, nos dice, chicos, déjense de joder con buscar la verdad y con querer definir las cosas. Porque lo máximo que podés hacer es lo que dice acá, ¿no? Es buscar un comportamiento estético, algo como algo, em, algo muy, muy por afuera, ¿no? Después dice una transposición interpretativa, o sea, lo máximo que podés hacer es decir lo que vos llegás a ver, a interpretar de tal cosa, pero no vas a saber cuál es, qué es de verdad esa cosa, ¿no? Interesante. Vamos a otro. Bueno, este fragmento es de la Gaia Ciencia, em, que fue escrito en 1882. Y el fragmento anterior, al igual que el primero, es sobre la verdad y mentira en sentido extramoral. Y este dice así: los creyentes y su necesidad de creer. Cuando un hombre llega a adquirir la convicción profunda de que es menester que sea mandado, se vuelve creyente. Pero podemos imaginarnos también el caso contrario, el de la alegría y la fuerza de la soberanía individual, el de una libertad en el querer por la cual abandone el espíritu toda fe, toda ansia de certeza, viéndose diestro en tenerse sobre las ligeras cuerdas de todas las posibilidades y capaz de danzar sobre el abismo. Una inteligencia así sería la inteligencia libre por excelencia, ¿no? También pensar un poco todo lo que ya les adelanté sobre su pensamiento, ¿no? Bueno, todo lo que les adelanté sobre su pensamiento antes de empezar a leer las citas están acá en estas citas, si se dan cuenta. Entonces acá básicamente para mí está hablando de esto de no mezclar, un poco no mezclar lo divino con justificar las cosas. Un poco también habla sobre esto de aceptar que, que no hay una verdad, ¿no? Lo que dice acá dice, tenerse, dice, viéndose diestro en tenerse sobre las ligeras cuerdas de todas las posibilidades, ¿ok? O sea, surfeando en todas las posibilidades, ¿no? Capaz de danzar sobre el abismo. Bueno, para pensar, a mí me remite a todo eso que les acabo de decir, ¿no? Que les dije antes. Vamos con otro. En mi criterio, contra el positivismo que se limita al fenómeno, solo hay hechos, y quizá, más que hechos, interpretaciones. No conocemos ningún hecho en sí, y parece absurdo pretenderlo. Todo es subjetivo. No conocemos ningún hecho en sí. Todo es subjetivo, todo es una... Lo que conocemos son las interpretaciones de los hechos. Os digo, pero solo al decirlo nos encontramos con una interpretación.
El sujeto no nos es dado, sino añadido, imaginado, algo que se esconde. Por consiguiente, ¿se hace necesario contar con una interpretación detrás de la interpretación? En realidad entramos en el campo de la poesía, de las hipótesis. Bueno, acá habla un poco del sujeto que también después lo va a tomar Foucault para analizar. Eh, va a ahondar más en el concepto de sujeto, la mirada de sujeto para Nietzsche. Y había algo más que me pareció interesante. Esto de que en realidad entramos en el campo de la poesía, de las hipótesis, ¿no? Y bueno, él era poeta y veía la filosofía como una forma de instaurar ficciones, ¿no? Y después termina esta cita diciendo, el mundo es algo cognoscible, en cuanto la palabra conocimiento tiene algún sentido, pero al ser susceptible de diversas interpretaciones, no tiene un sentido fundamental, sino muchísimos sentidos. Perspectivismo. Bueno, no hay mucho para aclarar acá, es también más de lo que ya venimos viendo y de lo que ya les adelanté un poco de su manera de pensar. Este fragmento es de La voluntad de poderío, que, que se publicó después de su muerte. Lo publicó su hermano después de que murió, aunque él no quería que se publicase nada después de que muera. Pero bueno, por suerte lo publicó su hermano. Por suerte para nosotros, qué sé yo. Pero bueno, él no quería. A ver si leo alguno más interesante. Este es interesante. Dice, ¿son esos filósofos venideros nuevos amigos de la verdad? Es bastante probable, pues todos los filósofos han amado hasta ahora sus verdades, mas con toda seguridad no serán dogmáticos. A su orgullo, también a su gusto, tienen que repugnarles el que su verdad deba seguir siendo una verdad para cualquiera, cosa que ha constituido hasta ahora el oculto deseo y el sentido recóndito de todas las aspiraciones dogmáticas. Mi juicio es mi juicio. No es fácil que también otro tenga derecho a él, dice tal vez ese filósofo del futuro. Hay que apartar de nosotros el mal gusto de querer coincidir con muchos. Fragmento de Más allá del bien y del mal. Interesante. Me parece que todo lo que podemos ver en este fragmento son cosas que ya hablamos, así que no voy a agregar nada. Y vamos con el último fragmento, que es bastante interesante, que también acá está. ¿Se acuerdan que les dije que criticaba a los filósofos anteriores a él y que decía que la filosofía hasta el momento estaba, bueno, eso que les dije? Ahora en este fragmento habla un poco de eso. Y dice, ¿queréis que os diga todo lo que es peculiar a los filósofos? Por ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la idea del devenir, su egipticismo. Creen honrar una cosa, despojándola de su aspecto histórico, subspecie aeterni, cuando hacen de ella una momia. Cuando hacen de ella una momia. Todo lo que han manejado los filósofos desde hace millares de años son ideas momias. Nada real ha salido vivo de sus manos. Esos señores idólatras de las ideas, cuando adoran, matan y rellenan de paja. Todo lo ponen en peligro de muerte cuando adoran. La muerte, la evolución, la edad, lo mismo que el nacimiento y el crecimiento, son para ellos no sólo objeciones, sino hasta refutaciones. Lo que es no deviene, no se hace, y lo que deviene o se hace, no es. Todos creen desesperadamente en ser, pero como no pueden apoderarse de él, buscan las razones del por qué se les escapa.
es forzoso que haya ahí una apariencia, un engaño por efecto del cual no podemos percibir el ser. ¿Dónde está el impostor? Ya lo tenemos, gritan alegremente. Es la sensualidad, los sentidos, que por otra parte son tan inmorales. Los sentidos son quienes nos engañan acerca del mundo verdadero. Este es un fragmento de El crepúsculo de los ídolos, la razón en la filosofía. Interesante, toda esa última parte, por si no se entendió, toda esa última parte no es lo que él piensa, sino está citando a los filósofos que está criticando, ¿no? Está citando a esos filósofos que critica, diciendo que esos filósofos dicen que eso, como que la culpa la tienen los sentidos, como que no hay que hacerle caso a los sentidos, eh, y todo eso que Nietzsche justamente viene a decir, loco, es lo más real que tenemos, ¿no? Por eso también, eh, por eso también esa idea que les dije de que él propone pensar desde el cuerpo y no desde la mente. Bueno, espero les haya servido el video. Me gustó mucho hablar sobre Nietzsche y leerles y pensar. Me encantaría poder hacer esto y pensando, o sea, recibir una respuesta, ¿no? Que cada vez que les leo un fragmento, poder también empezar un debate, ¿no? De qué opinan, porque es para eso Nietzsche, ¿no? Pero bueno, les di mi punto de vista sobre estas cosas y los contextualicé un poco en su pensamiento, que ya más allá de mi punto de vista es el punto de vista de la gran mayoría, ¿no? Sobre Nietzsche. Nos vemos. Suscríbete.